Buenos días, tardes o noches según se vea este video. A continuación voy a presentar los resultados de mis tres intervenciones y en general de la propuesta que desarrollé a lo largo de este semestre para la materia de enseñanza de la historia, la cual tiene como pregunta eje cómo explicar un proceso histórico no dicotómicamente. Para comenzar, mencionaré el objetivo de esta intervención, el cual fue definir qué es un hecho histórico, posteriormente explicar cómo se construyen las explicaciones históricas mediante el análisis con fuentes periodísticas, para después identificar cómo es que ocurren las explicaciones dicotómicas e intentar superarlas. El escenario de aplicación fue en tres clases de bachillerato, específicamente en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en formato virtual. La primera se llevó a cabo el 3 de marzo, la segunda el 25 del mismo mes y la tercera finalmente el 18 de mayo. La evidencia consistió en la aplicación de la propuesta por parte de los estudiantes en un párrafo de texto. La estructura de la intervención se divide en tres momentos: un inicio, un desarrollo y finalmente un cierre. Para empezar, lo primero que hice en las tres intervenciones fue partir de las definiciones básicas en historia. Primero, qué es un hecho histórico y después, qué es un proceso histórico. Como ejemplo, seleccioné diferentes acontecimientos y procesos de larga duración ocurridos en el siglo XIX. Como hecho, situé el ejemplo de la primera bomba atómica y como resultado de ese hecho o ese hecho visto dentro de un proceso más amplio, lo incluí en el desarrollo armamentístico. Esto es un ejemplo del que hice uso en la primera etapa o la primera fase de la estructura de la intervención. Posteriormente, para ir entrando en materia y hacer uso del papel que tiene la prensa, abordé el estudio de caso de Digna Flor del Vicio, que se trató de un caso criminal abordado posteriormente por la historia, el cual aborda o trata la cuestión de María Elena Blanco, quien fue una mujer acusada del asesinato de su esposo, el joyero Francisco Javier Silva, cuyo cuerpo apareció el 21 de enero de 1936 en una antigua carretera de Texcoco a la Ciudad de México. El crimen, según la prensa, lo cometió junto a su amante y cómplice Gonzalo Ortiz Ordaz. Los medios de comunicación dejaron de lado el recuento de hechos sobre el proceso judicial para condenar a la acusada por su personalidad y malos hábitos, según la época, como fumar, no tener hijos y, por ser poco sentimental, apodándola como la vampiresa. Bueno, al abordar yo este caso de estudio, me pareció pertinente complementarlo con las definiciones básicas en la primera etapa, para que de esa manera la estructura de la intervención tuviera una secuencia que permitiera complementar cuestiones teóricas con cuestiones contextuales. Sumado al anterior, hice énfasis en que el objetivo estatal de la enseñanza de la historia siempre ha tenido, la enseñanza impulsada por el Estado, siempre ha tenido fines distintos a los que se esperaría en la academia. Por ejemplo, la formación de ciudadanos bajo determinado sentido de la identidad nacional y del patriotismo. Asimismo, esto podría señalarse como un factor que puede producir una deficiente cultura histórica y que se enlaza con la problemática que yo estoy abordando en este tema. Como referente teórico de la propuesta, me baso en el autor Cristófol Trepat, quien en su libro Procedimientos de Historia menciona los distintos niveles que hay en la explicación. Esto es la conexión de las causas,
una descripción sobre la diversidad de fuentes, posteriormente la distinción entre los tipos de causas, la identificación del contexto y su influencia, y finalmente el análisis de las diferentes interpretaciones. Según Trepat, no hay un orden claro ni específico eh, en cuanto a estos procedimientos, e incluso habría que considerar la división por edades en los estudiantes y cómo de esa manera impactan en el tipo de explicación histórica que se les ofrece. Ahora bien, tomando en consideración las definiciones básicas de hecho y proceso histórico, los ejemplos mencionados, el caso de estudio abordado generalmente para carácter contextual, los fines de la enseñanza de la historia estatal y el principal referente teórico en el que me baso, planteo el problema abordado en la intervención, que fue el problema del pensamiento dicotómico. Como definición básica, por dicotomía entendemos una división en dos partes, esto según la Real Academia de la Lengua Española. Dicotomía se designa psicológicamente también como un par de conceptos complementarios. Como ejemplo claro para el caso de la historia del pensamiento dicotómico, encuentro ilustrativo el caso del cristianismo y la caballería en el periodo medieval, dos conceptos que a simple vista parecieran no contraponerse, pero que sin embargo, si los analizamos a fondo, nos daremos cuenta de que entran en contradicción, porque por un lado el cristianismo, en tanto cuestión religiosa, que se vale de elementos pacíficos para la propagación de sus fines, eh, se contrapone a la caballería, que se trata de una orden militar que utiliza la violencia como un elemento común en su actuar. Entonces, al contraponerse tanto el cristianismo como la caballería, me permiten entender y darme cuenta de que en los procesos de explicación histórica, en las explicaciones históricas, generalmente se recurre a dos temas, dos factores, dos conceptos que se utilizan como ejes de explicación, pero que al mismo tiempo suponen una contradicción e incluso una contraposición, como en el caso de la Edad Media. Siguiendo la idea de la intervención, posterior a realizar estos primeros dos etapas, primero el inicio, después el desarrollo, hacer definiciones básicas, señalar los fines que tiene la enseñanza de la historia por el Estado, procedí a diseñar una actividad en el que, haciendo uso de el caso de estudio que ya había presentado de María Elena Blanco, utilizo dos fuentes de prensa, utilizo dos periódicos para analizar un hecho. No le doy la categoría de histórico, simplemente un hecho. Ocupé la prensa y el Universal. Ambas son fotografías de mi autoría, que se encuentran en la Hemeroteca Nacional, y que permiten a los estudiantes acercarse a un hecho que aconteció en el pasado. Sin embargo, no se les dio más elementos para no condicionarlos, y que sus respuestas pues de alguna manera ya estuvieran influidas por la información que yo les pudiera haber dado, así que únicamente se les permite acceder a estas fotografías para que contrasten y posteriormente respondan un formulario. Así pues, algunas de las preguntas para abordar estas fuentes previamente mencionadas se hacen en la actividad de retroalimentación. Individualmente, cada alumno tendrá acceso a dos fuentes primarias sobre un mismo acontecimiento. Esto es el acontecimiento que queda consignado en prensa, que fue en mayo de 1989, que es un caso policíaco. Los estudiantes deben leer, analizar, criticar y posteriormente sacar una conclusión general acerca de la fuente. Posteriormente, al finalizar la actividad, se discutirán las conclusiones y se plantean las siguientes interrogantes. ¿Las fuentes refieren un hecho histórico?
cómo explicar lo que escriben, cómo insertar lo acontecido dentro de un proceso histórico, qué omisiones encuentras en las fuentes. Estas preguntas se llevaron a cabo en un formulario de Google donde también se incluían las fotografías de ambas fuentes y permitían las preguntas estuvieron diseñadas para que las respuestas pues fueran amplias y se basaran en la información, pero también en las indicaciones que se dejaron en la actividad. Ahora bien, sobre los resultados de las tres intervenciones, podría comentar que en términos generales, eh, la última intervención en particular cumplió parcialmente con su objetivo, en la medida que se lograron definir conceptos básicos y hubo un entendimiento de parte de los estudiantes que se midió a través del formulario, se verificó a través del formulario. Se explicó y entendió la problemática planteada, pero no se lograron resultados que mostraran superar las explicaciones dicotómicas, es decir, un esfuerzo por superar la problemática que yo planteo en esta intervención. También como un comentario de los resultados, podría mencionar que la falta de participación fue una constante en las tres intervenciones. Esta se pudo causar debido a varias razones, pero como primer momento sugiero que el formato en línea favorece la poca participación de los estudiantes al tener la posibilidad de no encender cámara ni micrófono y al mismo tiempo al no poder prestar totalmente atención a la actividad. El diseño de cada una de ellas implicó problemas técnicos y de planeación que dificultaron la aplicación de la prueba en las primeras dos intervenciones. Por esta misma razón es que no fue sino hasta la tercera intervención cuando me baso y puedo afirmar que se cumplió parcialmente con el objetivo. En las primeras dos por cuestiones técnicas, fallas en la conexión a internet o bien problemas en la presentación del material, no se pudo llevar a cabo la actividad de retroalimentación, así que no se pudo tener ese resultado, cosa que sí pasó en la última intervención. Los comentarios externados por los estudiantes destacaron que la historia no era aburrida y complicada por sí misma, sino que se debía a las estrategias como se les había sido enseñadas, principalmente a través de resúmenes, cuestionarios o mapas mentales a los cuales consideraban los estudiantes poco interesantes en la medida en que no ofrecían un mayor nivel de discusión o despertaban el interés más allá de ser actividades para una evaluación. Y bueno, a manera de reflexión final, quisiera mencionar que como resultado de la investigación para preparar estas tres intervenciones, encuentro que no existe un modelo explicativo compartido por la comunidad científica en la historia, es decir, que las explicaciones históricas son procesos artificiales que dependen de la formación teórica de cada historiador y en general de cada persona que se atreva a dar una explicación histórica, científico, social o humanista. Existe poco reconocimiento hacia la problemática que yo planteo, es decir, la cuestión del pensamiento dicotómico, ya que la mayoría de explicaciones caen o confunden la dicotomía por el maniqueísmo, blanco y negro, héroes o villanos, cosa que no es del todo acertada, pero que sin embargo implicaría aclaraciones y precisiones de otro orden. Sobre las intervenciones en escenarios reales, se podría rescatar que los estudiantes de bachillerato mostraron que más allá de los conceptos básicos, las explicaciones son operaciones implícitas dentro de las causas sobre un hecho o proceso. Esto es muy interesante en la medida que refleja que la mayoría de estudiantes no reconocía un problema
al momento de hacer una explicación histórica, sino que simplemente admitían que era algo que ya se encontraba por hecho, ya se encontraba implícito al momento de que se llevaban a cabo las descripciones de procesos históricos o de hechos históricos, por lo que pues este fue un descubrimiento importante. Y bueno, finalmente cabría mencionar que explicar históricamente es un proceso, es un procedimiento artificial sumamente complejo. Como ya había mencionado, responde a la formación teórica de cada historiador o de cada científico social, pero también implica una serie de operaciones en las que permanentemente se van a encontrar estas críticas y revisiones en la medida en que la explicación histórica sea satisfactoria o no según factores y según puntos de vista o perspectivas adoptadas por otros investigadores. Finalmente menciono las fuentes consultadas, procedimientos en historia de Cristóforo Trepat, el caso de estudio en el que me baso, realizado por la investigadora Elisa Spellman Guerra y publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas en el 2016, y las fuentes de donde extraje las fotografías que aparecen en esta presentación. De manera general, esta sería mi presentación de los resultados de la intervención desarrollada a lo largo del semestre, así como también de algunas reflexiones, algunos problemas que se presentaron. De manera general sería todo y muchas gracias.